partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, compañeros de la departamental del Partido Comunista del Uruguay, tengan ustedes muy buenos mediodía. Hoy estamos aquí en los estudios de CX40, programa número 15 de Voces de Montevideo. Y bueno, hoy con temática diversa que abarca aspectos fundamentales para los vecinos de Montevideo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen mediodía, Néstor. Buen mediodía, audiencia. Bueno, aquí estamos para compartir una nueva entrega de Voces de Montevideo. Como decía Néstor, con invitados, con un editorial que viene muy jugoso. Así que bueno, arrancamos con eso, Néstor. Y antes del editorial, algunos titulares que tenemos en la vuelta. Por ejemplo, ayer habló la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, donde la intendencia flexibilizó para eventos y para locales gastronómicos, sobre todo el tema del protocolo, ¿no? Y tiene que ver con el horario, porque ahora se han extendido un poco más también la cantidad de gente que puede haber en las mesas y todo ese tipo de cosas. Otras noticias importantes también, plenario nacional del Frente Amplio, que definió la integración de Erlich y la compañía José como coordinadores de esta etapa del Frente Amplio. Todo lo que tiene que ver con la huelga que siguen llevando adelante los trabajadores del frigorífico Canelones. Desde aquí vaya la solidaridad. Y por suerte se arregló el conflicto que había con otra transnacional como es Montevideo Refrescos. Por suerte 80 trabajadores que en un momento iban a ser despedidos pasaron nuevamente a integrar algunos la plantilla de la propia empresa y otros los proveedores nuevos que tiene allí Montevideo Refrescos. Pero bueno, ¿qué te parece, Daniel? ¿Sí? ¿Comenzamos con el editorial o tenés algo para acotar? No, sobre lo que decías de la intendencia, digo, lo principal del anuncio de Carolina ayer es que se unifican los protocolos, ¿verdad? Digo, cada rama de actividad ha hecho un protocolo, claro. El Ministerio de Salud se los aprueba y tenés 28.500 protocolos para distintas cosas que son todas parecidas. Lo que se hace con esto se va a unificar en un solo protocolo todo este tema de la cultura, del entretenimiento, del espectáculo, se va a unificar en un solo protocolo y con eso se va a caminar aumentando también, digo, sí, en virtud de la situación, de las mejoras en el tema de pandemia, digo, se aumentan aforos, digo, se permiten otras actividades que hasta ahora no venían permitidas, y bueno, y se sugiere también cuestiones al Ministerio de Salud Pública para que aprueben materia de estos temas, de aforos y de distancias en bares, mesas, ese tipo de cuestiones. Vamos a tener que conseguir 8 más ahora para formar la mesa en el boliche, porque hasta 10 personas pueden tener. Sí, bueno, pero eso es fácil, yo tengo un montón de amigos que se prenden. Editorial de Voces de Montevideo en el programa número 15. Se aproxima un nuevo 14 de agosto en el cual recordaremos y homenajearemos a Liber, Hugo y Susana, que siendo los primeros no fueron los únicos. Silvina Saldaña, Eber Nieto, Santiago Rodríguez Muela, Joaquín Kluber, Ramón Peré, Walter Medina, Nibia Zabalzagaray. La lista se prolongó en los años sucesivos y también fueron miles de estudiantes que sufrieron detenciones, torturas y persecuciones. A todas y todos ellos se los recuerda en la marcha del 14 de agosto. Eran jóvenes y luchaban por un mundo mejor. Cada aniversario de esta triste fecha, las y los jóvenes encabezan la marcha alzando las banderas históricas que levantaron las y los mártires estudiantiles. Jóvenes que estudian y también que trabajan marcharán por las calles montevideanas ese día. Y no lo vivirán en soledad, sino que marcharán junto a miles de compañeros y compañeras almas, plasmando en las calles nuestro principio de unidad. La consigna que este año marcará la fecha es: sigamos defendiendo la educación pública, luchemos por el futuro. Pero ese futuro también debe ser con memoria, sabiendo que Liberarse fue el primer mártir estudiantil uruguayo que falleció un 14 de agosto de 1968, luego de ser herido en una marcha mediante un disparo de arma de fuego de la policía durante el Pachecato. Era estudiante de odontología, militante del Centro de Estudiantes de su facultad, de la FEU y de la UJC. Lo mataron por reclamar boleto estudiantil gratuito y mayor presupuesto para la educación pública. Las reivindicaciones de Liber siguen vigentes.
El subsidio al boleto, hoy cuestionado por alguna parte de la sociedad que no lo necesita y que permitió que miles de uruguayos estudiantes, miles de hijos e hijas de familias trabajadoras pudieran estudiar, fueron parte de las políticas públicas que llevó a cabo el Frente Amplio. En 2018 el Estado invirtió 1.600 millones de pesos en subsidio del boleto estudiantil, abarcando unos 130.000 estudiantes de curso de ciclo básico, medio y UTU que accedieron a boletos gratuitos. Representan el 44% de la matrícula inscripta en todo el país. Intervienen 200 empresas de transporte urbano, suburbano e interdepartamental. El 65% de los beneficiarios son de Montevideo y de estos el 44% son del ciclo básico y el restante 56% del segundo ciclo. También decir que los viajes de estudiantes en el departamento representan el 17% del total. Además, se invierten otros 33 millones de pesos para estudiantes de zonas rurales de 14 departamentos. Esto permite subsidios en zonas donde no hay líneas regulares de transporte. En los 90, tras el primer gobierno frente amplista en la Intendencia de Montevideo, se implantó el subsidio del boleto para primer ciclo, para 2 líneas de estudiante, y la reducción del costo del boleto estudiantil para el resto del estudiantado. Anteriormente ya existía el boleto estudiantil, pero era más caro. En los 80, bajo el último gobierno colorado en la Intendencia de Montevideo, la FES, Federación Estudiante de Secundaria, aún peleaba por el boleto gratuito. Luego, en 2006, se extendió a estudiantes del ciclo inicial en todo el país. En 2011 se amplió, beneficiando a estudiantes de ciclo de enseñanza media hasta los 20 años. También se dispone de un subsidio parcial del 50% para estudiantes de nivel terciario. El año pasado, el ministro de Transporte de ese momento, Luis Alberto Heber, comentó que el gobierno iba a subsidiar 100% el boleto estudiantil, generando polémica en la opinión pública. El Frente, cuando implementó la política del subsidio del boleto al estudiante, le significaban el 100%. La diferencia era que en Montevideo era el 100% del subsidio a cargo de la Intendencia, en Canelones el 80%, y en el resto de los departamentos el 50% lo financiaba el Ministerio de Transporte de Obras Públicas y el otro 50% lo asumían las intendencias o las empresas. En Montevideo, la tecnología permite saber a ciencia cierta cuántos estudiantes viajan, en Canelones también, pero en el resto de los departamentos del interior, las empresas interdepartamentales o las que operan dentro de los mismos como urbanas no tienen la tecnología y lo que se hace es una declaración jurada que a su vez es trasladada a las intendencias y luego al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Al estudiantado no le cambia, ya que desde el 2011 la educación media, superior y básica tienen el 100% del boleto subsidiado. En esta nueva etapa del país continuaremos defendiendo las conquistas y avances en democracias y derechos, que como Liber y tantos más lucharon y soñaron, hoy sin realidad gracias a este proceso llevado adelante por los gobiernos de izquierda. Los estudiantes accedan a la educación sin que no poder pagar un boleto sea impedimento. Estos son signos de mayor igualdad y posibilidades reales de acceso a la educación. Esa educación pública que nuevamente está teniendo fuertes retrocesos con la coalición que hoy gobierna, mediante el recorte presupuestal, la disolución del CODICEN y la incidencia de 35 artículos de la LUC vigente que dañan en su totalidad al sistema educativo público. Pero el gobierno y sus duras políticas neoliberales no solo atacan a la educación, sino que también golpean al trabajo. Saludamos a los trabajadores de SUTMA, trabajadores de la pesca que llevan un mes de huelga por reclamo salarial, mejor cálculo jubilatorio y mejores condiciones de trabajo. Como consecuencia de esto, la flota pesquera no está operando y casi 5.000 trabajadores mantienen una lucha por diversas dignificaciones de sus tareas. Este viernes también integrantes de la Federación FANCAP mantuvieron una reunión tripartita para tratar de acercar posiciones sobre el cierre de la planta de alcoholes del Uruguay, en Pueblo Belén, Salto, y para aclarar el futuro de la planta de Capurro, en Montevideo, y de los trabajadores aceiteros de Cousa, a los que le quitaron media jornada, ya que procesan parte de la producción de Alur.
queda claro que la restauración conservadora, con su ajuste neoliberal, instrumentada prescindiendo del impacto de la pandemia, o lo que es peor, intentando utilizarlo para mediatizar la respuesta popular, está cosechando fracaso tras fracaso, aunque el enorme operativo desplegado desde el poder para justificar intente demostrar lo contrario. Hasta aquí entonces el editorial de Voces de Montevideo. Dos temas a tratar importantes. Bueno, uno tiene que ver con la rebaja salarial que predominantemente vienen teniendo los trabajadores, y el otro, bueno, un tema que para nosotros tiene mucho que ver, ¿no? Y cuando digo para nosotros es un poco para arreglarlo así, pero tiene mucho que ver, que es con lo que pasó aquel 14 de agosto de 1968, cuando hieren a nuestro querido compañero, camarada Liberarse. Es así. A partir de ahí, bueno, una serie de nuevos asesinatos engrosaron esta lista de mártires estudiantiles. Por eso, bueno, desde hace varios años se conmemora esta fecha como el aniversario, la recordación, el recuerdo a los compañeros estudiantes caídos durante ese periodo, ¿verdad? Bueno, y para darle un poco de emoción, tenemos invitados en la mesa de Voces de Montevideo en la mañana de hoy, Daniel. Es verdad, por un lado tenemos a Gerardo el Tano Núñez, diputado por Montevideo de la bancada 1001 del Frente Amplio, y por el otro tenemos a Matías Pérez. Matías trabajó 20 años como asalariado del transporte, como guarda conductor, formó parte de la mesa ejecutiva sindical de la UNOT, la Unión Nacional de Obreros de Transporte, Obreros Trabajadores del Transporte, y del Sindicato de Obreros de COME. Actualmente es secretario general del seccional de transporte del PCU y es asesor del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo. Así que, bueno, bienvenidos, Matías, bienvenido, Gerardo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Y bueno, creo que realmente el tema que se ha elegido para el día de hoy, si me permite me saco el tapaboca, es un tema muy, muy interesante. Primero porque se nos acerca una fecha que siempre es removedora para todos los militantes populares, para todos los uruguayos, para todas las uruguayas, pero tiene una particular importancia para los estudiantes, para el movimiento estudiantil, para la juventud uruguaya, porque es un día que se prepara mucho antes, con una previa muy grande justamente para llegar en buenas condiciones a una movilización. El año pasado fue una enorme movilización, fue de las más grandes. Sí. Creo que fue de las primeras movilizaciones que se pudo dar en la pandemia. Había existido, me refiero a movilizaciones en la calle caminando, ¿no? Sí. Porque habíamos tenido el 1 de mayo con la caravana, habíamos tenido el 20 de mayo la marcha de los detenidos desaparecidos en reclamo por Nunca Más, que fue virtual, que fue colgando pañuelos, colgando pancartas, pintando la cara de los compañeros y las compañeras detenidos desaparecidos. Pero ese 14 de agosto fue como un impulso muy grande y una necesidad de nuestro pueblo y fundamentalmente de los estudiantes de salir a la calle. También en un contexto en donde el gobierno actual intentó coartar las posibilidades de expresión de los estudiantes, ¿no? Particularmente en secundaria, ustedes recordarán que se tramitaron algunas circulares que no permitían que los estudiantes pudieran ingresar a los liceos con un pañuelo que dijera no a la LUC. Bueno, todas esas prácticas que se hicieron no pudieron frenar lo que finalmente ocurrió, que fue la recolección de 800.000 firmas. Entonces creo que este 14 de agosto tiene una importancia central, por la historia, por el presente, pero también por lo que se viene. Porque creo que ahí hay muchas enseñanzas de lo que fue ese 14 de agosto. El 12 de agosto que es el día en que hieren de muerte a Liberarse. El 14 es el día que muere, lamentablemente, que asesinado. Pero es importante que aún en esas condiciones de gobierno pachequista, de gobierno de derecha, represor, el movimiento estudiantil, la clase obrera, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, los pensionistas salieron igual a las calles y fue el inicio de una lucha muy larga que solo la pudieron contener, entre comillas, porque pasó a otras formas con la dictadura. La dictadura vino, entre otras cosas, a frenar ese enorme proceso fermental de lucha, de movilización de los estudiantes, de los trabajadores, del pueblo uruguayo en general. Y digo entre comillas pudo frenar porque obviamente que la lucha pasó
a un escalón diferente, pero la lucha continuó durante los 12 años de dictadura y en esa lucha hubo decenas de estudiantes que fueron realmente protagonistas y seguramente nos estén escuchando algunos de los que fueron protagonistas de la reconquista de la democracia y esa generación 83, esa generación del Francini, esa generación de las marchas, de las movilizaciones, de la unidad estudiantil, de la CEP, que fue la reconversión de la FEU, de los encuentros culturales o deportivos que eran la fachada para poder seguir desarrollando actividades estudiantiles, que bueno, permitieron eso. Y nosotros hoy, yo todavía me sigo considerando joven, claro. Ya no soy estudiante ni de la facultad ni del liceo, mucho menos, pero creo que heredamos esa linda historia, ese lindo legado que hoy también está puesto en la lucha, en la actualidad, con miles de estudiantes que seguramente el próximo sábado van a estar marchando, defendiendo sus conquistas y proyectando también sus sueños. Matías, esa lucha de 1968 que se ve reflejada en estos días también, ¿no? Aquello era por el boleto estudiantil gratuito y hoy, bueno, por el ataque que están sufriendo, que está sufriendo sobre todo esos subsidios que el Estado, la Intendencia, le da a ese boleto estudiantil también. Bueno, buenas tardes. Sí, como tú decías, un poco el reflejo de ese conservadurismo de quienes hoy gobiernan y de no entender ese aspecto de solidaridad, de política pública, reflejada en lo que es la movilidad de cientos de miles de gurises que bueno, tienen la posibilidad hoy de no tener que sacar ni de su bolsillo ni los padres costear de alguna manera este precio, el boleto. Y bueno, esto es el esfuerzo de toda una sociedad en conjunto y como política de Estado y de avanzada, que hoy muchos gurises lo tienen naturalizado, pero que costó esto que hablaba el Tano, la lucha de miles de estudiantes de aquella generación, de la década del 60, que no tenían esta posibilidad, que no tuvieron la posibilidad y que muchas veces se reflejaba en el abandono del estudio porque no se podía con el precio. Y bueno, tuvo que venir el Frente en 1990 en la Intendencia de Montevideo y empezar a aplicar esto que es de una justicia que a veces no tomamos la dimensión. Yo la otra vez hablaba con unos compañeros del transporte precisamente y le decía, es como de la misma tónica que el Plan Ceibal quizás, obviamente algunas distancias, pero bueno, que le permite a cientos en todos los rincones del país poder estudiar. Y no solo eso, porque hoy se ataca de alguna manera cuando el año pasado se salió a decir sobre los controles, que no se tenían controles, que había estudiantes que no concurrían, o que bueno, se hablaba porque el decreto lo dice, que tiene que ser a 1 kilómetro de distancia. Ahora, no solo es el centro de estudio, es participar de la vida cultural, ir a un teatro, participar de la vida social, ir a una plaza, ir a un centro deportivo. Para eso es todo. Hay actividades que son extracurriculares que también permiten eso. Sí, efectivamente, ¿no? Hablamos del desarrollo del joven que estudia, digo, que tenga la posibilidad de acceder, no es solamente para ir al centro de estudio y volver a su casa, ¿verdad? O sea, no se entiende de esa forma, digo, que se pretenda controlar, que sea solo para ir al liceo y después no se pueda mover de su casa el estudiante, ¿verdad? Exacto. Y bueno, eso generó que algunos compañeros del Frente salieran un poco a esta embestida que se quiere hacer, a contestar, ¿no? O sea, y también en algún momento se generó también una rispidez porque se dijo que ahora sí se iba a financiar ese 100% del boleto. Una falsedad. Claro. Porque en definitiva el estudiante siempre lo tuvo 100% subsidiado el boleto. Lo que pasaba era que, un poco se desprendía ahí del editorial, que
hay empresas en el interior que no tienen tecnología y no se permite saber a ciencia cierta cuál es la cantidad, o sea, en realidad de boletos solamente se hacen declaraciones juradas. Ahora, el estudiante no le cambia en nada, porque siguió teniendo el 100% del boleto subsidiado. Claro. Hay que decirlo, a partir del 2011 abarcó a todos los estudiantes, y también hay que decirlo que los estudiantes de nivel terciario tienen el 50% de beneficio de eso. Ajá. Y bueno, básicamente eso. Sí, sí. ¿Cuánto resultado tuvo la lucha del movimiento estudiantil en aquella época? Y se ve reflejado hoy, ¿no? Porque, claro, los jóvenes de hoy no vivieron toda aquella etapa. Sin embargo, lo decías tú, Gerardo, la marcha del año pasado fue realmente grandísima, ¿eh? Y eso repercute en las nuevas generaciones, como a pesar de que cambian los actores, sigue estando presente la lucha por el que dieron su vida a aquellos estudiantes en 1968. Sí, claramente que fue hoy muchas de las conquistas que tenemos como sociedad uruguaya y particularmente que tienen los estudiantes viene de esa larga historia de acumulación, ¿no? Podríamos ir incluso 10 años para atrás, del año 68, que fue la ley orgánica de la universidad, que fue también un episodio muy llamémosle ilustrativo de cómo se procesó una lucha popular, porque fue una unión de obreros y estudiantes, ¿no? Ahí empieza a surgir esa consigna de obreros y estudiantes, en donde, bueno, se desarrollaron jornadas de lucha, de ocupaciones, de las facultades, de centros de estudio, pero al mismo tiempo jornadas de lucha acompañadas por el movimiento sindical, que permitieron nada más y nada menos la construcción de una ley orgánica con un parlamento absolutamente mayoritario por los partidos tradicionales, porque ahí la izquierda tenía una expresión mínima, claro. Ni siquiera estaba acercándose el Frente Amplio, porque estamos hablando del año 58. Bueno, esa lucha popular generó las condiciones para que hoy, por ejemplo, tuviéramos autonomía, tengamos cogobierno en el ámbito universitario. Cosas no menores, que hacen también a la calidad educativa, que hacen también a cómo se enfrentó este año y medio pasado la pandemia, porque acá hubo un actor principal que fue la ciencia, que fue el aporte de la academia, que fue el aporte de la universidad, y eso tiene mucho que ver con esa lucha que se dio de muchos mártires, de muchos compañeros y compañeras que sin ser mártires, que sin haber estado en esas duras circunstancias de perder la vida un compañero, un amigo, fueron protagonistas y siguen siendo protagonistas. Entonces, yo creo que es muy importante justamente hacer todo ese recorrido de cómo se llegó al subsidio, de cuáles fueron las luchas para entender por qué estamos hoy en la situación que estamos, por qué hoy se está proponiendo desde algunos actores recortar algunos subsidios, porque hay una concepción detrás de esto, ¿no? Claro. Hay una concepción de que solamente pueden estudiar los que tienen dinero para hacerlo, ¿no? Y el que no tiene es porque no quiere, o porque no puede, o porque los padres no se esfuerzan, o porque el gurí no está carpiendo una zanja. Y lo mismo, digo porque no es un razonamiento aislado, en el caso del transporte, estuvimos discutiendo hace 15 días de qué pasaba con el subsidio de la garrafa, ¿no? El concepto es el mismo. Saquemos un subsidio, un gasto aparentemente que hace el Estado, porque en realidad ese no es el precio real y entonces todos tienen que pagar lo que vale el precio real. Bueno, si esa fuera la lógica, hoy no tendríamos jóvenes estudiando yendo a estudiar al liceo con un boleto gratuito. Si esa fuera la lógica, hoy tendríamos miles de casas en nuestro país que no tendrían con qué calefaccionarse, con qué cocinar, porque una cosa es pagar 800 pesos y otra cosa es pagar 1.000, 1.200 o a lo que se vaya. Entonces acá hay una concepción que es la que hay que salir a enfrentar con mucha fuerza. Porque los subsidios son parte de una política de Estado. O sea, el Estado de esa manera construye una oportunidad. Te dice, bueno, con esta plata, que es una inversión, yo te estoy asegurando o te doy la posibilidad que vos puedas ir al liceo. Si después vos vas o no vas, son 2 pesos aparte, pero le estás dando una herramienta muy importante. Porque para muchas familias el boleto es un elemento clave y lo ato a la actualidad. Porque ustedes han visto que en 4 meses aumentó, en 8 meses aumentó 4 veces el combustible. O sea, ¿de qué anda el transporte de nuestro país en su inmensa mayoría, más allá de que algunas unidades han ido incorporando tecnología electrónica?
pero en general funcionan con gasoil, entonces te suben el gasoil y esto va a tener efectos también, si no se contara con un subsidio, en el bolsillo del trabajador, que ya lo tiene hoy, o lo va a tener en el futuro, porque va a ser muy difícil sostenerlo de esta manera. Imaginémosle que además algunos pretendan recortar algún elemento del subsidio del boleto a los estudiantes. Y acá queda claro los dos proyectos de país, ¿no? Quienes van por una cosa y quienes van por otra. Entre otras cosas, escuchábamos en estos días a esta organización que parece que ahora, bueno, alzó un poquito su voz, Un Solo Uruguay, donde plantea que hay que quitarle el subsidio al combustible, al transporte, porque acá el país tiene que ser entre los que trabajan y los que no pueden, bueno. Están aburridos de la solidaridad obligatoria, dicen, ¿verdad? O sea, ahí está. Sectores que están fuertemente subsidiados, sin ¿no? Embargo, por el sin Estado, embargo, por la después sociedad. habría que ver los subsidios que tienen ellos, que son realmente millonarios, ¿no? Entonces tiene que ver con el tema del transporte también, Matías. Sí, por supuesto. Esto que tú decías último, ¿no? O sea, el subsidio del gasoil, el fideicomiso del gasoil, en realidad lo que sirve, para que todos lo empecemos a entender de alguna manera, es que el precio de ese boleto no aumente. Entonces, los mecanismos de accionar congelamientos, como ahora apareció por ahí un nuevo decreto del gobierno de congelar el precio de variación, eso hace que cuando suba, esto de que se quiere hacer el tema de si sube a nivel internacional el precio del petróleo, se va a seguir subiendo los combustibles, lo que va a hacer es que va a seguir subiendo el combustible, o sea, en este caso el gasoil, pero no va a subir el subsidio, va a congelar de alguna manera el subsidio. Esto preocupa, de alguna manera empieza a preocupar porque, bueno, todos sabemos, y ahora recién estuvimos hablando de la dimensión de lo que significa esto en términos de la cantidad de gurises, de trabajadores que se mueven dentro del sector. Y sobre todo muchas veces de esos usuarios que a veces no vemos, pero que hoy, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo son 250.000 usuarios, 250.000 estudiantes. ¿Tá? Otro porcentaje que lo ocupan los trabajadores y las madres que tienen que llevar a sus gurises, todo ese tipo de cosas. Entonces, es una dimensión bastante importante y hay que, bueno, estar atentos porque esto puede de alguna manera entorpecer algunas políticas. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a ir a los compromisos comerciales de la emisora. Mira, me mandan un saludo para vos, Matías, de parte de Daniel Alejao Fernández, que se fueron compañeros del Bausá. Un tipo bárbaro y tremenda persona, él y su familia. Un abrazo, un beso enorme. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, si te parece, Fede, entonces nos vamos a la tanda y volvemos con nuestros invitados. Vamos, programa número 15, hoy con temas centrales como es el caso del subsidio al boleto, al transporte, y el otro tema pegado a eso justamente que va de la mano, la lucha de los estudiantes y bueno, la caída aquel 14 de agosto de el compañero Liberarse, ¿no? El nombre que finalmente fue utilizado como consigna. Totalmente, sí, increíblemente, digo, ¿no? Esas cuestiones que tienen a veces la vida, digo, como el nombre de este camarada, de este compañero, digo, es tan emblemático, digo, y tan simbólico, ¿no? Que haya sido el primer mártir, el primer estudiante caído en esa lucha, que como decía Gerardo, ya venía de muchos años atrás, que ya se había forjado la consigna obreros y estudiantes unidos hacia adelante, digo, una lucha de todo el pueblo, en definitiva, por las cuestiones que hacen a la democracia, a la profundización de la democracia, a los derechos, que bueno, que ya tienen larga data en nuestro país y que hoy continúan, ¿verdad? Digo, sin solución de continuidad, o sea, que venimos, pasamos por dictadura, pasamos por diferentes gobiernos neoliberales, tuvimos la primavera de los gobiernos del Frente Amplio y hoy volvemos a enfrentarnos con estas políticas. Cuando decíamos, no solo atacan
al movimiento estudiantil, digo, la educación, en definitiva, digo, tenemos conflictos en varios lugares, digo, que atacan el trabajo, y ya que está Gerardo acá, preguntarle un poco cómo está siguiendo estas cuestiones de los conflictos de los trabajadores desde el Parlamento, ¿verdad? Bien, sí, claramente estamos en un escenario cada vez más preocupante. En primer lugar porque tenemos un año y pico ya de gestión del actual gobierno. O sea, ya no estamos hablando con lo que podía llegar a pasar. Hoy estamos hablando con lo que está pasando, ¿no? Que es una diferencia sustancial. Sí. Hoy tenemos 100.000 nuevos pobres, tenemos 60.000 puestos de trabajo que se perdieron, tenemos una caída del salario real, que por lo tanto, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en términos generales, que por lo tanto eso afecta a las jubilaciones, las pensiones. Tenemos un incremento permanente del costo de vida, ¿no? El otro día, conversando con algunos vecinos, ¿no? que en esto de algunas actividades, algunas charlas que hemos tenido, él decía, bueno, pero yo no entiendo, dice, ¿en qué me afecta a mí la suba del combustible si yo no tengo auto? Claro, ¿no? eso lo escucho Entonces, permanentemente. Y le decía, bueno, está bien, no tenés auto, pero vos vas a la panadería, vas a la carnicería, vas a algún lugar y vas a estar pagando indirectamente esa suba. De hecho, hace unos días subió la carne. Sí. Por diversas razones, pero seguramente una de esas razones tenga que ver con los gastos operativos del transporte, por lo que decíamos hoy. El combustible, el gasoil, ha aumentado y por lo tanto eso se ve reflejado luego en el aumento de precios. Así vayas a comprar un caramelo, eso va a tener un elemento de precio que está vinculado a esa suba de las tarifas. Entonces, bueno, lo que hay es una impronta de lucha de los trabajadores y las trabajadoras en este contexto. Hay muchas dificultades, porque lejos de abrir puestos de trabajo, lo que están haciendo es cerrar, o lo que están queriendo hacer es cerrar. Ustedes mencionaban en el editorial la lucha de los compañeros de FANCAP, de ALUR. Allá en Belén hay entre 20 y 40 cañeros que trabajan, dependiendo si hay zafra o no. Y bueno, para ese pueblo que le cierren el emprendimiento productivo, uno de acá de Montevideo puede decir, 20 puestos de trabajo, 40. Pero para esa ¿Es poco? Bueno, para esa gente claro, es muchísimo y es el 100%. Claro. ¿Ah? Y es lo que dinamiza la economía del y es lo que dinamiza de la ciudad. De las ciudades, pregúntele a un bolichero lo que significa para esa persona que tenga 20 o 30 o 40 clientes menos, o que van a comprar menos de lo que compraban antes, porque eso termina pasando, lo ve cualquiera. Entonces, hoy el gobierno, lejos de solucionar, parece que está empeñado en esta cosa de reducir los costos, que en realidad le termina saliendo mucho más caro al país, porque sacar a personas de la pobreza le sale más caro que prevenir que esa gente ingrese a los niveles de pobreza. Eso en términos solamente de ecuación económica. Claro. Pero si vamos a los aspectos sociales, a los aspectos culturales, la pobreza también tiene una importante incidencia en el desarrollo actual, pero futuro del país. Un niño hoy mal comido, mal nutrido, mal atendido, mal alimentado, porque además le tenemos que sumar el recorte en los comedores escolares, porque si no tenés que comer en tu casa te tenés que joder, y en la escuela solamente podés repetir una vez sola, no vaya a ser que engordes. Todo eso condiciona el desarrollo de ese niño y por lo tanto de la propia sociedad. Ese niño que no se nutrió bien, que no tuvo los componentes alimenticios fundamentales para desarrollarse, va a ser un adolescente, un adulto, tal vez con algunas dificultades o con una formación limitada, por no darle la importancia que tiene a la primera infancia, eso que tanto hablan muchos compañeros y compañeras, y sobre todo estos días hablaba muy claro Ana Olivera. O sea que estamos en un contexto de mucha lucha, estamos en un contexto de movilización, eso es importante para los trabajadores y las trabajadoras, pero también es importante que se logren resolver estos conflictos y que el Ministerio de Trabajo, empiece a cumplir las promesas que hizo, ¿no? Entre otras cosas, había dicho hace unos 20 días que le iban a dar un aumento a los jubilados y a los pensionistas, un aumento entre comillas, porque en realidad un adelanto, ¿no? es un préstamo de 243 pesos que tenían que pagar en enero, ni siquiera eso les dieron, ¿no? En un contexto en donde la garrafa aumentó 130 pesos, creo, más o menos.
estaba a 610 y ahora está a 730, con el envío a tu casa está en 800 pesos. O sea, estamos hablando de... Sí. Ni siquiera te da para empatar... Solo con el No, solo un par de garrafas que compres en el mes ya marchaste. Sí. Entonces, bueno, ese es el escenario, pero estamos convencidos de que hay un movimiento sindical, de que hay un movimiento popular que se ha parado. Y un ejemplo bien claro ha sido la recolección de firmas, ¿no? Sin duda, ha marcado un En donde antes y un después, ¿no? marca un antes y un después y le marcamos la agenda también al gobierno. Ni que hablar que sí. Matías, ustedes desde el sindicato, desde el seccional transporte, ¿cómo van a enfrentar esta política que se les viene, que en definitiva también es golpear a los trabajadores del transporte, ¿no? Sí, bueno, en definitiva esto lo va a empezar a tratar la UNOT, y bueno, vamos a estar junto con el movimiento sindical y en la calle, como sabemos de estas luchas, hacerlas. Un poco para enfrentar todo esto que venimos hablando en este rato. Y bueno, de alguna manera saludar esta instancia para empezar a meter en la agenda estos temas que son tan importantes y que hacen a la vida de la sociedad, y con respecto a lo que a mí me atañe con el tema del transporte, que estamos preocupados. Hay situaciones que preocupan porque se empiezan a mentir o se empiezan en las chicanas de que hubo irregularidades porque se daba de alguna manera los subsidios, y creo que hay que empezar a poner blanco sobre negro y decir que en realidad el 100% del boleto siempre estuvo y que eso es así. Sí. La gráfica de la venta de boletos, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia, ha bajado. Ahora que ha comenzado un poco la movilidad, ¿ha aumentado la venta de boletos? Bueno, eso sí, en realidad hoy andamos en el 80% en Montevideo, más o menos. No olvidar que en marzo del 2020 estuvimos en abril, mayo, en el 20%. Oh. Eso fue muy un bajo. costo. Ahora volvimos al 80% prepandemia. Se volvió el 80% con el 100% de la oferta, o sea, de la flota. Bien. ¿Y con trabajadores en el seguro de paro o ya no? No, ya casi en realidad en algunos lados quedan, pero muy poco. O sea, porque en realidad el acuerdo que hubo fue entre la Intendencia y el Poder Ejecutivo. En este momento fue que traer todos los trabajadores que estaban en el seguro de paro, o sea, hacer como un mecanismo de pasar esa plata a el sistema. ¿Ese acuerdo todavía está vigente o ya ese acuerdo todavía está ¿Sí? vigente, sí, y bueno, en esto es la recuperación lo que va a marcar también. Sí, claro. Y tener en cuenta que ese acuerdo fue propuesto por la Intendencia de Montevideo a el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque en el medio también surgieron voces como que el Ministerio estaba dando una... No, claro, fue Carolina Cose que le presentó el proyecto al Ministro de Transporte de esa época y que fue tomado como tal. Exactamente, fue así, y bueno, en la tonita siempre de traer de que se preservaran los puestos de trabajo, sobre todo, que eso es lo que también importaba, que el sistema no cayera. Por eso. Además del tema de ampliar la oferta del transporte, digamos, para evitar aglomeraciones en las unidades, todo eso, ¿verdad? Exactamente, también esa fue... Por ahí venía. Por la parte las dos seguro eran las dos cuestiones más importantes en este proyecto. Exacto. En fin. Bueno, contanos, Matías, antes de cerrar la entrevista, ¿en qué está hoy el tema? Digo, porque la Intendencia está muy preocupada justamente por todas estas cuestiones que afectan a toda la sociedad, digo, a la población montevideana en particular, y ha hecho algunas apuestas en el tema transporte también para contribuir a paliar un poco esta situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos hoy por hoy en materia de apoyos de la Intendencia en este plano, o qué se viene, digamos, ¿no? Bueno, en realidad los apoyos que hay de la Intendencia fueron salir a paliar el tema de algunos subsidios que da la Intendencia. A ver, el componente de un boleto, por ejemplo, es el 65%, lo corresponde a tarifa. Hay un 11% que viene del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el tema del boleto estudiantil, un 11% que viene del MEC, del Ministerio de Economía, que es el fideicomiso del gasoil, y después el otro 13% lo pone la Intendencia en tarifa, que es categoría jubilados y estudiantes categoría A y categoría B, y bueno,
Y bueno, la Intendencia ha salido de alguna manera también a cuando eso bajó, a subsidiar un porcentaje mayor para poder paliar la situación. Hay del un sistema boleto de ABC, transporte. por ejemplo, ¿no? Hay boleto ABC que corresponde a los trabajadores que están hoy haciendo, que están en el proyecto ABC, en el plan de asistencia, y tienen ese boleto. Y sí, y hay una serie de instrumentación de medidas que de alguna manera palían ciertas situaciones en la masa de trabajadores. Accesibilidad de repente a algunas zonas donde no había transporte, se han desviado Sí, recorrido, algunas líneas, ¿no? Exactamente, eso es lo que se ha hecho, se ha desviado algunas, en realidad se ha alargado algunos recorridos, no olvidar también que Montevideo también se ha ampliado como una mancha, o sea, en el territorio, y que bueno, hay que llegar con servicios, con frecuencias, y bueno, en eso se está también, esa es parte de la política a instrumentar, y que se viene instrumentando. Bien, ahí queda claro, en definitiva, hacia dónde apuesta la Intendencia Municipal de Montevideo, teniendo en cuenta que hay líneas que dan pérdida, pero que hay que darle a la población la posibilidad de movilizarse hacia los diferentes lugares. Entonces, bueno, ahí queda claro que no hay que achicar el Estado, al contrario. Si aplicamos el criterio de esta otra gente, bueno, si no tenés ómnibus en tu barrio, mala suerte, bueno, comprate un auto, mudate para tomate barrios un que taxi. realmente lo tengan. Bueno, esa es parte de la lucha que como el regulador hay que dar, y que se da y que ha venido mejor avanzando, por supuesto. Esto es aquello de que, bueno, si querés una línea rentable, también tenés que administrar otra línea que no sea rentable, así lleve 4 personas. Claro. Claro, es un porque servicio necesario, un servicio público. Más allá prestado por privados, pero no. Ese es el Estado pensando, el Estado de Montevideo pensando en el conjunto de la población y no en los privilegiados, ¿no? Exacto, porque todos tenemos el derecho a poder movilizarnos, y eso es un derecho fundamental que no lo podemos perder y que lo tiene que, en este caso, garantizar claro, la propia Intendencia, pero lo tiene que garantizar también el propio Estado. Totalmente. En todos los rincones del país, ¿no? No por supuesto, sí, debería ser así, debería, ¿no? Ser así. No sé si están así en muchos lugares. Y bueno. Hay mucho para hacer, me parece, en eso, para ¿no? hacer todavía, sí. Pero igual cabe decir que, porque se hablaba también en la editorial con respecto a los estudiantes, hay unas partidas extra que se destinan a aquellos estudiantes que viven en zonas alejadas del departamento, en zonas rurales, donde de alguna manera no llegan las líneas regulares de transporte, y sin embargo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde el 2012 aplicó esa política de, bueno, esos gurises tienen que de alguna manera llegar a su centro de estudio, claro, poder llegar a lo que vayan a estudiar, pero llegar, y bueno, se ha venido. Hoy no lo sé, pero supongo que se viene instrumentando, y no creo que haya bajado todavía. Bueno, no sé. No se sabe. No sabe. Bueno, muy bien. Esperemos que no, por lo menos. Gerardo, la convocatoria es para el próximo sábado a la hora 18 en la explanada de la UDELAR a marchar en un nuevo aniversario del asesinato de Liberarse. A estar ahí presentes, a acompañar al movimiento estudiantil, a que se transforme en una jornada de lucha de todo el pueblo uruguayo. Obviamente con todos los cuidados que hay que tener, porque si bien la situación sanitaria hoy está un poco mejor, no nos podemos desatender de las circunstancias, y bueno, tenemos que seguir con los cuidados hasta derrotar de una vez por todas a la pandemia, pero también tenemos que derrotar a la otra pandemia, que es la pandemia del neoliberalismo, la pandemia del gobierno que viene desarrollando ajustes contra los trabajadores, contra el pueblo uruguayo en general, que es la pandemia del desempleo, de la pobreza. Y bueno, y para eso la única forma que hay de frenarlo es con lucha. Será con formas diferentes, como hicimos el año pasado, será a través de la recolección de firmas, como hicimos a lo largo del año pasado, o una parte del año pasado, ya casi los últimos días, y una parte de estos meses del año que corre, pero tenemos una instancia muy grande que es el 14 de agosto, pensando también en que sea, bueno, espero yo, y creo que así lo va a tener, un contexto de cara a lo que se viene, que es el referéndum, ¿no? Sí, claro, atando precisamente todas estas luchas, desde Liberarse hasta nuestros días, por el ataque que recibe la educación precisamente en la ley de urgente consideración. Los ataques que allí se reciben, los recortes,
que hay desde el punto de vista presupuestal. Y la gente puede decir, bueno, en esto que decíamos hoy, ¿qué puede llegar a tener que ver la ley de urgente consideración conmigo? El aumento de las tarifas del combustible. Claro. Sí. La regla fiscal, que lo que hace es topear la inversión de muchas de las empresas públicas. Justo en este momento, ¿no? El hecho de que una cosa insólita, que se recortara en la ley de urgente consideración la obligación de que los padres o los tutores o los responsables de los niños y niñas de nuestro país inscribieran a sus gurises en la educación. Una cosa que era obligatorio por ley, ahora está medio ahí dibujado como una cosa de que se establece una cierta obligatoriedad, pero no se le exige realmente como se exigía antes por ley, lo cual es un elemento preocupante. Y vuelvo a insistir, hay una línea de pensamiento, hay una línea global que dice, bueno, no me interesa tanto, si no vienen a la escuela, si no vienen al liceo, por diferentes circunstancias, no me interesa Problema tanto. de eso. Porque yo quiero, el gobierno quiere que lleguen los que tienen condiciones para llegar, que son, no digo que sean privilegiados, porque hay gurises que tienen unos padres con trabajo en su hogar, padres que se preocupan, seres queridos que están en su entorno y que los promueven a estudiar, no es que eso sea un privilegio, pero sí los gurises que de repente no cuentan con esa contención económica, contención familiar, contención de todo tipo, quedan relegados y bueno, eso va generando dificultades muy grandes que no nos podemos permitir luego de haber transcurrido durante 15 años en gobiernos del Frente Amplio, que tenemos muchísimas cosas para autocriticarnos y para reclamar, pero muchas de las brechas sociales se fueron acortando porque hubo una decisión de que eso pasara. Y bueno, hoy lamentablemente estamos volviendo a retroceder y volvimos al escenario que muchos no queríamos ni siquiera recordar, que era el del 2001, el del 2002, el de las ollas populares, el de los merenderos funcionando a más no poder. Merenderos siempre hubo y ollas populares no, pero alguna olla que otra... Sí, la solidaridad del pueblo siempre está existió con el porque, que necesita, ¿verdad? digo, por eso decía al principio, no es que los 15 años fueron de pan y rosa, pero no en esta dimensión, no en esta dificultad tan grande que hoy tenemos y que ojalá podamos revertir por el bien de nuestra gente, por el bien del pueblo uruguayo. Totalmente. Bueno, una última. sí, nomás, adelante, Matías, dale. Porque un poco lo que decía Caltano, si bien en realidad los subsidios venían creciendo, era porque también en realidad había mayor matriculación de estudiantes. Claro. Y eso Sí, también seguro. hacía que se saliera de alguna manera a subsidiar. O sea, Sí, y sí. por eso es que el crecimiento de los subsidios. Claro. No, Es lógico, si tenés más estudiantes vas a tener que invertir más dinero en... No, porque viste que hubo una lógica de que... Parece que no que todo el parece mundo que esa lógica se aplica. los estudiantes siempre estuvieron y son los mismos. Y son los mismos siempre. Sí, Y- sin lugar a dudas. Claro. Gerardo, en este sentido, bueno, cuando las cosas aprietan, se empiezan a tensar, y por ahí tuvimos el plenario nacional de la fuerza política Frente Amplio, que tuvo realmente consideraciones importantes y que tienen que ver con todo esto que estamos manejando, que es justamente, bueno, la unidad para enfrentar este proyecto que se nos viene. Sí, eso es un elemento clave, porque sin eso estamos, como decimos habitualmente en las conversas informales, en el horno. O sea, si no hay unidad y vocación de lucha, va a haber mucha dificultad. Ayudó mucho el tema del referéndum, ¿verdad? Ayudó, yo creo, porque el referéndum hizo la autocrítica. Ahí ¿no? está. Para mí, yo leí el documento y está todo muy lindo lo que dice ahí, hay cosas para... No, pero vos podés, esto lo decía el Boca y lo dice siempre, vos podés escribir un tremendo documento. Ahora, si después no le pones lucha atrás... Claro. Sí. Y Si yo no creo que modificás la realidad. hicimos en la práctica concreta la autocrítica, porque ahí fuimos abajo, fuimos a hablar con los vecinos, con las vecinas. A ver, el Partido Comunista, nunca abandonamos este método. Claro. Nosotros siempre lo tuvimos, Claro. pero éramos los que reclamábamos que a veces esto en el Frente Amplio Se dejó de no hacer. se hacía de la manera que se tenía que hacer. Nosotros en el Partido Comunista, gran parte de nuestra militancia es militante sindical, Sin duda. es militante de organizaciones populares, milita en las bases del Frente Amplio. Nosotros ese problema no lo teníamos, pero sí la fuerza política Frente Amplio. Entonces, que nosotros estuviéramos en una misma mesa, con compañeros del Frente Amplio, con compañeros del PCNT, con compañeros de la FEU, de la FUGMA, juntando firmas sin que nadie se pusiera a pensar y a decir, estamos juntando firmas con aquello que... Sí. O sea, mirándole sino la que camiseta había al un de al objetivo lado. político bien claro. Yo creo que eso es un elemento fundamental. El trabajo abajo, el ir a conversar con los vecinos. Nosotros logramos romper en la campaña, juntando firmas, el cerco mediático.
Entonces, logramos romper esa hegemonía comunicacional, que los tipos te hablan de lo que quieren. Hoy tenemos una concesión entregada, un regalo de nuestra soberanía a una empresa multinacional, de eso no se habla. Ahora, de la contribución de 40.000 pesos que quedó viendo el Boca, hubo informe, todos los días prensa, ¿no? Está todo bien. Pero en realidad, de los grandes temas nacionales no habla. Y nosotros logramos romper ese cerco mediático por abajo, el puerta a puerta, la feria, el barrio a barrio. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da una impronta para lo que se viene, muy importante, porque el cerco mediático va a seguir. Totalmente. El cerco mediático va a seguir. Ellos, en plena discusión de la rendición de cuentas, hoy, que se está votando, no hablan, ¿dónde está el debate en los medios de comunicación de la rendición de cuentas? No está. ¿Dónde están las dificultades que tiene la coalición para llegar a un acuerdo? Porque hay sectores incluso de la coalición que no están de acuerdo con el nivel de recorte que está haciendo el Poder Ejecutivo. Sí, eso no se ve. No es tema ahora, de difusión en los medios. Nos tuvieron 2 semanas con Nicaragua, con Cuba, con los cuantos, ¿no? Eso es parte de lo que está pasando, pero nosotros tenemos la obligación de salir a enfrentar rompiendo ese cerco. Y se pudo y se logró, y por eso hay un antes y un después, y eso generó estas condiciones para que la fuerza política, maduramente definiera nombres, compañeros y compañeras para la batalla, porque esto no se trata de ver quién pone, a ver si yo pongo el candidato de mi sector o el otro, ¿no? Se trata de construir una salida, ojalá que esa misma madurez persista de cara al Congreso del Frente Amplio y no nos encerremos en una elección interna con 450 candidatos. Que sea para afuera y no hacia adentro. Claro, como si eso fuera lo importante. Exacto. Porque acá si no hay apertura al protagonismo popular, podemos tener al mejor candidato, o a la mejor candidata, pero eso de por sí no resuelve. Y con esto termino. Había un cuplé de la Catalina, ¿no? Que decía, si vos no cambias todo, no cambias nada, aunque tu presidente sea Fidel. Claro. Y para mí eso es una cuestión filosófica de vida. Podemos tener al candidato, la candidata más linda, más precioso, más todo. Ahora, si no hay organización popular atrás que empuje las transformaciones que el Frente Amplio necesita, estamos fritos. Y que sea capaz de defenderlas después también, ¿no? O sea, porque las idas y vueltas, la acción y la reacción, después también hay que estar pronto para defender. Y ¿sabés qué es lo bueno? Que se terminó la campaña de recolección de firmas y ahora tenemos la asamblea de los comités de base. Y han sido asambleas realmente numerosas. Yo participé en la última asamblea de mi comité, que fue el sábado pasado, y había 25 compañeros. Cosa que cuando hacíamos los plenarios normales no pasábamos de 10 o de 11. Había 25 compañeros. Fue la tónica justamente a partir de la campaña de recolección de firmas, ¿verdad? Está convencida de que hay que dar batalla contra este proyecto que realmente nos quiere asfixiar, ¿no? A los trabajadores, a los pequeños comerciantes, a los pequeños industriales, y que su proyecto es el de ellos. Totalmente. Bueno, ya estamos cerca del final del programa. Queremos agradecer tanto a Matías como a Gerardo que nos hayan acompañado. Darles la palabra para despedirse de nuestra audiencia, en definitiva. Bueno, agradecerle a ustedes primero la invitación y un gran abrazo para todos quienes nos están escuchando. Bien, Matías. Yo también agradecer y el sábado estar en la calle con el movimiento estudiantil. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Bien. Vamos con un avisito que habíamos empezado la semana pasada a perfilar. Tenemos la Feria de Libros, charla, poesía y café, venta de libros usados y nuevos, que va a ser este 20 y 21 de agosto de 11 a 19 horas en el local del Frente Izquierda de Liberación del Fidel en Mercedes y G. Ya tenemos ahora la agenda de quienes van a participar de estas charlas. Tenemos que el viernes a las 18 horas va a estar conversando Carlos Jafé, escritor. A las 18:30 Betty Chis. Y el sábado a las 16:30 tenemos a Lucía Bateagasore, que es docente. A las 17:30 justamente tenemos a uno de nuestros invitados, a Gerardo Núñez, diputado y escritor. Y a las 18 horas Gladys Franco, poetisa. Esto va a ser entonces la agenda para esta Feria
de libros en el local del Fidel el 20 y 21 de agosto, reiteramos, de 11 a 19 horas. Sí, en ese sentido, bueno, vamos a tener que ir nosotros unos días antes por el local del Fidel, así que vamos a estar compartiendo con las diferentes actividades que hay allí. Y aprovecho en este momento para saludar a los compañeros del taller, a Artín, al Buda, a Joaquín, que siempre están al firme escuchando. siempre al firme, ellos con la audición siempre presente, y que bueno, que vamos a estar allí también en la Feria del Libro. Y sinceramente quiero hacer un saludo muy especial. Yo pensé que estaba un poquito enfermo, que no estaba bien, pero no, es otra cosa lo que tiene a el camarada Sánchez, que viene recuperándose por suerte de eso que él marca a veces con tanto énfasis, ¿no? Así que bueno, el saludo también para el camarada Sánchez. Vayan entonces nuestros abrazos para todos estos camaradas y estos compañeros. Bueno, y ya estaríamos cerrando. No sé si tenés por ahí, Fede, la Sí. cortinita. En este frasco Vamos con De Buena Fe. en vez de erguir casinos, ponerse a sembrar escuelas. En este bulbo Rompamos el bloqueo. 100.000 jeringas para Cuba. Colabora con la compra de jeringas para paliar el COVID-19 y sus consecuencias. Contactate para la compra de un bono de 50 pesos o realiza un depósito en nuestra cuenta Banco República 110 23 23 42. Reiteramos, 110 23 23 42 y la subagencia es la 00001. Esto está firmado por el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Cosa que ya el comité uruguayo entregó 200.000, Exacto. pero que sigue recolectando dinero a través de los bonos o a través de la cuenta del Banco República que servirán para comprar otras jeringas para que bueno el pueblo de Cuba esté recibiendo en su conjunto sus propias vacunas, ¿no? Exactamente. La Abdala y la Soberana. Sí. Increíblemente, digo, el único país latinoamericano que ha desarrollado vacunas contra esta enfermedad, gracias, entre comillas, lo de gracias, obviamente, al bloqueo, no puede acceder a las jeringas para administrarlas, ¿verdad? Sí, Es ya tremendo. están en la fase experimental dándole la Abdala pediátrica. Es una vacuna que es un refuerzo para los niños de la isla que en estos momentos la están recibiendo. Así que todo aquel que pueda colaborar, reiteramos el número de cuenta, Daniel. El número de cuenta es 110 23 23 42 00001. Muy bien, entonces vaya la solidaridad para el pueblo de Cuba. Y en estos momentos, bueno, estamos poniéndole punto final a el programa del día de hoy. El agradecimiento a todos los oyentes, a los compañeros frente amplistas, a los comunistas de Montevideo. Y bueno, el próximo martes nos estaremos reencontrando con Voces de Montevideo, Daniel. Así es, antes nos estaremos viendo el 14 en la marcha, ¿verdad? Nos vamos a encontrar por allí. Así que bueno, gracias a la audiencia por acompañarnos, gracias por estar con nosotros una vez más y esperamos encontrarlos el martes próximo de nuevo aquí en Voces de Montevideo.